Hola, en esta oportunidad vamos a introducirnos en el tema proceso contable, que es, primero, el puntapié inicial para los temas que vendrán en la materia, y segundo, una integración de los temas que ya hemos visto, de ahí su importancia. Antes que nada, comencemos recordando qué era un sistema de información. Se puede definir al sistema de información como un conjunto de funciones o componentes interrelacionados que forman un todo, es decir, obtiene, procesa, almacena y distribuye información para apoyar la toma de decisiones y el control en una organización. El sistema contable es un subsistema del sistema de información, es decir, es una partecita de toda la información que maneja la empresa. El resto de la información la puede sacar, por ejemplo, del entorno. El sistema contable está formado por un conjunto de elementos humanos y materiales. El elemento humano es el que se encarga de interpretar, emplear y utilizar los elementos materiales, los cuales procesan y producen la información contable que necesita la organización a través de la entrada de datos, el procesamiento y la salida de dicha información. De este sistema contable surge la información contable, que utiliza tanto los usuarios internos, como los administradores, empleados, gerentes, etc., como los usuarios externos, como los bancos, los proveedores de mercaderías, los organismos de control, etc. Recordemos que un sistema de información tenía algunas etapas perfectamente definidas. Tenía la entrada de datos, que son los datos y elementos necesarios que ingresan a la organización. En el caso de la información contable, esos datos surgen principalmente de los comprobantes comerciales. A esa entrada se le somete a procesos o actividades de transformación que permiten obtener un producto final o resultados. En el caso de la información, se la somete a un proceso de retroalimentación que le permite a los administradores tomar a partir de ella nuevas decisiones, formando así un circuito permanente. Recordemos que la empresa estaba limitada por un contexto o entorno, que eran las normas o leyes que regulan a la actividad que desarrolla la empresa. El sistema de información contable también tiene una entrada, un procesamiento de información y una salida. La entrada, como dijimos, son los datos de las operaciones realizadas por la empresa, normalmente contenida en los documentos comerciales. El procesamiento de datos comprende la tarea de ordenar, reconocer, clasificar, identificar, seleccionar, registrar, comprobar, analizar y almacenar esos datos. Y la salida es la emisión de informes destinado tanto a usuarios internos, administradores, propietarios, gerentes, como externos, bancos, proveedores, clientes, Estado de la organización. Todo este proceso lo realiza el sector contable en una empresa. Vamos a ver cada una de las etapas de este procedimiento. La entrada de datos permite la recolección de datos que se producen dentro de la organización. Por ejemplo, el desgaste de los bienes, los deudores que van a ser incobrables, y provienen del ambiente, proveedores, clientes, que son los que condicionan a las empresas. Los datos que inician el proceso contable se encuentran principalmente en los comprobantes, que reflejan los hechos y las operaciones producidas. Recordemos que toda operación debe estar respaldada por comprobantes, pero no todos los comprobantes originan modificaciones en la situación patrimonial, por lo que algunos no dan lugar a una registración contable. Recordemos que sobre tipos de comprobantes y su importancia vimos todo un tema específico. Para el procesamiento de los datos contables es necesario aplicar normas contables, técnicas, métodos y recursos. La definición de estos conceptos las vimos en el tema Empresa e Información Contable, así que los invito a que vuelvan a leer ese material. En esta etapa debemos clasificar los comprobantes de acuerdo a algún criterio elegido por el ente, por ejemplo, por operación, por fecha, por tipo de comprobante, etc., y luego proceder a registrar o asentar en algún soporte los hechos u operaciones y realizar los cálculos necesarios que surjan. Por último, guardaremos tanto los comprobantes como los registrados en algún tipo de archivo, ya sea real, físico o virtual. Esta etapa de procesamiento abarca varios aspectos. Primero, el reconocimiento y cálculo de las operaciones. Es decir, tengo que saber qué es una compra, una venta, un pago, un cobro.
Luego, la clasificación de la documentación según el tipo de operación de que se trate. Si es factura, si es remito, si es recibo. Eso está muy relacionado con la etapa 1. Luego viene el registro en los libros contables. El registro es la anotación de un hecho, por lo que los datos que proporcionan los comprobantes se asientan en los libros contables. Vamos a ver un tema específico sobre cuáles son los registros contables. En esta etapa debemos tener principal cuidado de comprobar la correcta aplicación de las normas contables y de la partida doble. Sobre el tema partida doble también lo vamos a ver en profundidad más adelante. Y también debemos tener principal cuidado de identificar correctamente cuáles son los conceptos contables o cuentas contables que intervienen en el registro. Sobre el tema cuentas contables también veremos en profundidad un tema más adelante. Por último, el almacenamiento de esa información. Recordemos que sobre el tema almacenamiento y conservación de la documentación también vimos un apartado conjuntamente con el tema comprobantes. La salida de la información como consecuencia de ese proceso anterior es la información contable, que puede ser de variado tipo. Esa información es comunicada a los integrantes de la organización y a terceros mediante informes contables. Es decir, que esa información está destinada tanto a usuarios internos dentro del ente o también puede ser preparada para suministrarlo a terceros. Todos estos conceptos previos, de alguna u otra manera, ya los hemos visto. Y ese es el primer punto de la importancia que les hablé al inicio del video. El segundo punto importante es para qué estamos haciendo este repaso, y es básicamente porque los temas que siguen están relacionados con los componentes del sistema de información contable, que son normas legales y profesionales vigentes. Estas suministran pautas referidas a la evaluación de los componentes del patrimonio, activo, pasivo y de los resultados, y a la manera en la que se debe exponer la información contable para los usuarios externos. Por ejemplo, los recursos, que son todos aquellos elementos de los que se vale la empresa para la captación y el procesamiento de los datos. Entre ellos tenemos elementos materiales como documentos comerciales, plan de cuenta y manual de cuentas, que lo vamos a ver más adelante, registros contables o libros contables, que también lo vamos a ver más adelante, medios de registración o medios tecnológicos, la información del contexto, algunos controles que se realizan y la emisión de informes. Y también elementos humanos, que es el que interpreta los comprobantes, define cuáles van a ser las cuentas a emplear y el que, en definitiva, efectúa las anotaciones en los registros utilizando los medios de registración existentes. Otro de los componentes es el método que utilizaremos. Nosotros utilizaremos el método de la partida doble. Este método lo veremos en profundidad más adelante y será el puntapié para empezar a registrar en libros contables. Finalmente, los medios, que son los instrumentos elegidos para la registración de las operaciones relacionados con las nuevas tecnologías, los cuales pueden ser medios manuales o mecanizados o informatizados. Entonces, la importancia de este tema radica en que es necesario tener firme un montón de conceptos previos que son necesarios para continuar el viaje aprendiendo e internalizando nuevos conceptos. Los próximos videos darán por sentados que estos temas previos ya se manejan. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.